Evangelio de San Juan, capítulo 20, en la página 129 del Nuevo Testamento. San Juan, capítulo 20. Voy a leer desde el verso 19 hasta el 23. San Juan 20, 19, dice así la palabra del Señor. Y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas, donde los discípulos estaban juntos, por miedo de los judíos, vino Jesús y púsose en medio y díjoles: paz a vosotros. Como hubieron dicho esto, mostróles las manos y el costado, y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Entonces le dijo Jesús otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles: tomad el Espíritu Santo. A los que remitiereis los pecados, les son remitidos. A quienes los retuviereis, serán retenidos. Esta es la porción de la palabra de Dios que en esta tarde nuestro hermano Julio Hansen ha de meditar en ella. Buenas tardes a todos. Y estaba recién pensando en los himnos que se cantaron. El primer himno que se cantó fue el 101. Este lo eligió nuestro hermano Min. Y el otro, el 262, yo le pedí a ver si lo podíamos cantar antes de comenzar en esta meditación de la palabra. Y estaba pensando también que los hermanos que escribieron estos himnos verdaderamente fueron inspirados por el Señor al haberlos escrito, ¿no? Porque si uno se pone a pensar, perfectamente podría ser una meditación de cada uno de los himnos, acompañándolo obviamente con la palabra de Dios, ¿no? O la palabra de Dios poniéndola por encima de cada himno, pero cada estrofa tiene un significado que uno puede perfectamente encontrar en la palabra de Dios. Y en el himno 1 dice que habla: preste oídos el humano. Y el Señor permanentemente está hablándonos, y qué es lo que quiere, que prestamos oído a lo que es la palabra de Dios. ¿Qué es prestar? Prestar nuestro oído a escuchar la palabra. Entonces está hablando de que es algo que nosotros tenemos que encomendar o prestarlo porque es nuestro, y así como es nuestro, muchas veces podemos no prestar el oído para escuchar la palabra de Dios. Y en la parte final de la primera estrofa dice: y de gracia ofrece al hombre el perdón, consuelo y paz. Tiene mucho que ver con la meditación que vamos a tener esta noche. Después sigue hablando en nuestro himno, hay un llamado permanentemente a los que sufren, a los que están acongojados y a los que tienen un rumbo incierto. Y que Él ofrece una vida mejor. Entonces, ¿qué mejor que prestar oído a lo que es la palabra de Dios en cuanto a lo que primeramente hemos cantado, este himno 101, ¿no? Preste oídos el humano. Y así lo dice en la palabra de Dios, ¿no? Que Él permanentemente, si está hablando, es para que por sobre todo los hombres, y también mucho más aún los hijos de Dios, prestemos el oído a lo que el Señor nos quiere decir, porque lo que nos quiere decir
ofrece la paz, el consuelo y así tantas cosas, ¿no?, que ofrece el Señor en su palabra. Y el 262 que cantamos nos habla de la cruz sangrienta. Y esa paz que nosotros tanto anhelamos, que es lo que leímos en el pasaje de la palabra de Dios, cuando el Señor Jesús se le presenta en el versículo 19 y les dice paz a vosotros, es lo que el Señor nos está diciendo en esta noche, paz a vosotros. Presten oídos, paz a vosotros. Pero también nos habla de la cruz sangrienta. Entonces, esa paz que nosotros tanto anhelamos y obtenemos a través de la cruz sangrienta, es por gracia y por misericordia de Dios. El Señor no tuvo por su pasión ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, tomó forma de siervo y fue hasta la muerte y muerte de cruz. Todo por amor a nosotros. Prestemos oído. Y seamos consecuentes muchas veces con el hecho de presentar oídos a lo que la palabra de Dios dice. También pensaba, ¿no?, cuando este himno me gustó mucho cantar la tercera estrofa de la mañana, que dice: sus manos, su costado y pies de sangre manaderos son, y las espinas de su sien mi aleve culpa las clavó. Y ahí nos habla de la cruz, del sufrimiento de nuestro Señor Jesús. Y ahora sí, yendo al pasaje, habiendo dicho esta introducción de los himnos que cantamos, en el capítulo 20 de Juan, bien nos dice en la palabra de Dios: y como fue tarde aquel día, primero de la semana, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos, por miedo de los judíos, vino Jesús y púsose en medio y díjoles: paz a vosotros. La semana pasada o la otra también medité en este pasaje, en el anexo allí, con otro enfoque, ¿no? Pero pensaba, y el Señor me lo volvió a dar esta semana, cuando el Señor dice el primer día de la semana, y hoy es el primer día de la semana, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, ¿no? Y como fue tarde aquel día, ahora es tarde de este día, ¿no? El primer día de la semana. El primer día de la semana. Y estando las puertas cerradas, donde los discípulos estaban juntos por miedo a los judíos. Y en este momento las puertas están abiertas. Pero ¿en cuántos lugares las puertas tienen que estar cerradas por miedo? Y el miedo es algo que hoy en día está muy, pero muy latente, está muy en auge, sobre todo en la humanidad, sobre todo viendo las señales que se nos están mostrando, las señales que estamos viendo de los últimos tiempos. Y ahora justo hace un ratito estaba mirando lo que está pasando allí en la Franja de Gaza, ¿no? Los bombardeos y todas aquellas cosas, ¿no? Y vemos, ¿no?, que hay una pelea de años y que va a seguir por mucho tiempo, pero ¿qué es lo que se percibe en esta señal de los últimos tiempos? Por sobre todas las cosas, es el odio y la maldad del diablo magnificada o ejemplificada en esta situación que se está viviendo, en aquella situación donde están muriendo chicos, todos los que se les pueda imaginar, donde aquellos para lograr su objetivo se están escondiendo en los hospitales, se están escondiendo en lugares para que no los bombardeen, y así hay una guerra que se está produciendo y se está produciendo miedo y un odio total donde no se mira ni se tiene compasión de nada ni de nadie. Y así es el enemigo, ¿no? Y estamos hablando con los jóvenes de las acechanzas del enemigo, ¿no?, que están tan latentes en el día de hoy que nosotros no podemos dejar de estar despiertos ante estas acechanzas constantes que estamos viviendo, porque ¿quién puede negar que son los últimos tiempos? Y muchas veces me parece, cuando a uno le toca hablar de la palabra de Dios y hablar de los tiempos, como que es un tema trillado, el tema de los últimos tiempos. Pero a medida que se acerca la venida del Señor, los últimos tiempos se están mostrando cada vez más. Entonces el enemigo, ¿qué es lo que quiere? Que nosotros nos relajemos y no veamos como que son los últimos tiempos.
no veamos como que todas estas cosas que están pasando son las señales de los últimos tiempos. No sabemos cuándo va a venir el Señor, pero el tiempo se acorta y se está cortando. Entonces pensaba, ¿no?, en esta palabra que dice en el versículo 19, cuando le dice, pasa a vosotros. Y hay algo que está pasando y que pasa permanentemente con los hijos de Dios. Los hijos de Dios nos vamos perdiendo la paz, porque nos vamos, como quien dice, contagiando, o estamos viviendo en este mundo donde hay una turbulencia de no paz, por la cual nosotros a veces nos acoplamos a ella. Un ejemplo muy marcado puede ser el hecho de mirar los noticieros todos los días. Conozco gente que se la pasa mirando los noticieros y vos hablás con esas personas y tienen el alma totalmente turbada. Y cuando un hijo de Dios tiene tiempo libre, se empieza a contagiar de esas cosas. Y uno puede decir, si un hermano mayor no trabaja, no tiene más que trabajar o no tiene otras cosas que hacer, tiene que estar orando. Puede hacer cosas para el Señor. Puede estar no perdiendo el tiempo, como quien dice, perdónenme la expresión, ¿no? Pero puede un hermano mayor, un chico, lo que fuera, que no está ocupado en tareas, puede estar orando, puede estar cumpliendo el tiempo. Y siempre me llama la atención el ejemplo del rey David, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo cuando estaba sin hacer nada? Cayó en pecado, cayó en temor por haber cometido el pecado, y ahí viene, ¿no?, una serie de consecuencias del rey David cuando cometió el adulterio con Batseba, ¿no? Y así puede pasarle al Hijo de Dios. También eso es lo que el diablo quiere, lo que el enemigo quiere, que el hombre esté totalmente en tiempo ocioso, esté distraído, se esté ocupando, esté mirando las cosas de aquí abajo. Entonces, como dice el versículo 19 que leímos, nos dice hoy, en este día de la tarde, en el primer día de la semana, en el día donde venimos a la casa del Señor para escuchar su palabra, donde hemos vivido durante la semana y donde vamos a vivir en esta semana un montón de situaciones que tal vez no las sepamos, un montón de situaciones que vamos a vivir que tal vez nos produzcan miedo y tal vez turben nuestro corazón. Y el Señor nos dice, antes de comenzar la semana, nos dice, como les dijo a los discípulos, pasa a vosotros. Y se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Bien sabemos que los discípulos estaban con mucho miedo por aquella situación que habían vivido, que habían crucificado a su Señor. Y me puse a buscar lo que significaba la palabra miedo. Porque dice que tenían miedo a los judíos, aquellos que habían crucificado al Señor. ¿Y el miedo qué es? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el miedo? Y vamos a decir, y miedo es miedo. Y miedo no es lindo, y el miedo no es agradable. Pero la definición dice, sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro imaginario o real. Hay otra definición que dice, sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Claro que es así. Y esto es lo que el enemigo quiere. Quiere que tengamos miedo, que tengamos sensación de angustia, que tengamos miedo al peligro que estamos viviendo, al peligro que es latente. Y que ese peligro, en alguna manera, es real, pero a veces también es imaginario, porque lo hacemos más, los hijos de Dios, lo vemos como más peligroso de lo que es, porque vemos las cosas como las ve este mundo, que es lo que el enemigo quiere. Y también, como dice la segunda definición, provoca un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que deseamos. Nos impulsa a creer que va a ocurrir algo catastrófico. Y es algo que no deseamos. Entonces ahí empieza el miedo en la humanidad primero, en el hombre primero, a generar todo esto. Pero nosotros también. Ahora, el Señor se les presenta a los discípulos y les dice, paz
a vosotros. Vamos al capítulo 14 de Juan. Y vamos a leer, a ver, podemos leer desde el 23, 14, 23 en adelante. Respondiendo Jesús y díjole, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he hablado estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Y fíjense el 27, tan conocido. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído como yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaseis, ciertamente os gozaréis, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. El 27, habiendo leído lo anterior, ¿no? La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Una paz totalmente diferente es la que recibimos por nuestro Señor Jesucristo. Y así como el Señor se presentó enfrente de los discípulos y les dice paz a vosotros, es la paz esta que les dejó a los discípulos. Y en Lucas 24, un ejemplo para aclarar la forma de la paz que el Señor nos deja. En Lucas 24, ahí cerquita, un poquito antes, Lucas 24, versículo 45. Dice, 24:45 de Lucas. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras y díjoles, así escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Les abrió el sentido y les dice, ¿no? Les abre el sentido para que entiendan lo que era necesario que sucediese. Que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Pero les abre el sentido primeramente, para que entiendan. La misma manera que les está hablando ahora, abriéndoles el sentido, ya resucitado el Señor, les dice paz a vosotros. Es la misma forma, el mismo sentido, el mismo ejemplo, cuando el Señor les abre el sentido, espiritualmente hablando, y entienden la paz que Cristo da espiritualmente. Nosotros también, hermanos, tenemos que entender la paz de Cristo de esta manera. Cuando nos dice la paz a vosotros, no es un mero saludo, no es solamente un saludo que el Señor nos da. La paz a vosotros. Cuando le decía, mi paz os doy, mi paz, la paz del Señor os doy. Tenemos que tomarla a la paz que el Señor nos ofrece, porque es una paz espiritual, no es una paz de tranquilidad que hay en nuestro corazón, como alguien que le están yendo bien las cosas, que tiene paz porque mañana no va a tener necesidad de, no sé, de pan diario, o no va a tener necesidad de un techo. Es diferente la paz. La paz que el Señor nos dio es la paz de Cristo, la paz que tenemos por gracia. Es un fruto de Cristo que nos da su paz a través del arrepentimiento, a través de creer, a través de confiar, a través de la fe recibimos esa paz. Mi paz os doy, mi paz os dejo. ¿Qué tenemos que hacer? Tomarla la paz, cosa que muy pocas veces hacemos. Creemos que necesitamos la paz, claro que la necesitamos. ¿Y el Señor nos dejó la paz? Claro que nos dejó la paz, pero tenemos que tomarla. ¿Cómo se logra esta paz? De rodillas. Se logra yendo a la cruz, porque en la cruz fue cuando hizo nuestra paz. Él hizo nuestra paz. Podemos apropiarnos la paz, porque Él dice, os dejo.
En Efesios, vamos a buscar, Efesios 2, versículos 'Vamos a leer desde el 13, Efesios 2, 13. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Habemos sido cercanos por la sangre de Cristo, renacidos por la sangre de Cristo. Versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a rito, para edificar en sí mismos los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Fíjense lo importante que es esta paz. La paz que nos es en Cristo. Cristo es nuestra paz. Y dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro entendimiento en Cristo Jesús. Solamente se puede entender y se puede vivir la paz en Cristo Jesús. Esa es la paz que el Señor les está ofreciendo y le está diciendo a los apóstoles, que vivan esa paz que les había dicho unos versículos anteriores. Ahora, vamos al versículo 20 de Juan. Juan 20:20. Dice en Juan 20:20. Y como hubo dicho esto, pasa a vosotros, mostróle las manos y el costado, y los discípulos se gozaron viendo al Señor. ¿No habían visto al Señor anteriormente? Y es probable que no lo hayan visto porque estaban turbados. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Les muestra. Ahora les muestra para que verdaderamente entiendan y se gocen de la paz de Cristo, que Él era su paz, que ya estaba resucitado, que ya había vuelto, había cumplido, había vuelto después de 3 días había vuelto para volver a estar con ellos. Y les dice en el versículo 20, y como hubo dicho, mostróle las manos y el costado, y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Los discípulos ahí se gozaron. Ahí es como que pensaba yo, no, verdaderamente sienten la paz cuando ven el costado y las manos del Señor. Y pensaba en esto, ¿no? ¿Cuántas veces el Señor nos tiene que mostrar sus manos y sus costados? ¿Cuántas veces nos tiene que mostrar que Él fue crucificado por nosotros? Cuando Él tomó la cruz de maldición, que dice en Gálatas 3:13, la cruz que nos correspondía a nosotros, la tomó Él. Como dice en Filipenses 2:6, ¿no? El cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios. ¿Cómo no hemos de creer y confiar en la paz de Cristo? Cuando Él fue y tomó nuestro lugar, la cruz de maldición que nos correspondía a nosotros, la tomó Él. En Gálatas 3:13 dice. Y el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación. No sintió la usurpación, que es algo que se roba. No sintió que nosotros le robábamos el hecho de dejar la forma de Dios. Tomó la forma nuestra, se anonadó a sí mismo, se hizo nada como uno de nosotros y fue a la cruz voluntariamente, donde sabía que el Padre iba a quitar el rostro de Él cuando iba a ver cada uno de nuestros pecados. Y pensaba, ¿no? Cuando dice que le mostró el costado y le mostró las manos, y pensaba en aquellos clavos, ¿no? Cuando el Señor fue clavado en cruz y no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que vino, se anonadó
y se dio, por decirlo de alguna manera, a ser crucificado, para que nosotros tuviésemos la paz en Él. Y leía, ¿no?, la forma de los clavos estos con los que el Señor fue crucificado. 3 clavos habla, uno en cada mano y uno en los 2 pies. Dice que aproximadamente los clavos estos que usaban para crucificar tenían 14 centímetros de largo y entre 7 y 8 milímetros de ancho. Y esos clavos, cuando pasaban, atravesaban la mano y la madera, han encontrado clavos, tenían la parte de atrás doblada para que no se salieran. Y así fue que el Señor fue a la cruz por cada uno de nosotros, para que nosotros obtuviésemos la paz que Él nos dio, que nosotros tenemos que tomar. Por eso, ¿no? También, como siempre decimos, ¿no?, si hubiera alguien que está escuchando este mensaje, que el Señor le está ofreciendo, que se arrepienta de sus pecados, que se entregue voluntariamente, para que Cristo pueda limpiarlo en la cruz donde fue clavado por sus pecados, pero tiene que aceptarlo por fe, para obtener esa paz que el Señor también te ofrece y la tenés que tomar. Y que nosotros también tenemos que apropiárnosla y no soltarla, porque nosotros tenemos que ser, así como Cristo es nuestra paz, nosotros tenemos que manifestar la paz de Cristo en este tiempo. Y no ser iguales a este mundo. Es muy fácil no mostrar la paz de Cristo en nuestros corazones. Lo digo por experiencia, ¿no? ¿Cuántas veces uno no muestra la paz de Cristo cuando se presentan todas estas cosas? Y todas estas cosas que se nos presentan son bendiciones de parte de Dios, podemos llamarlo así, para que se manifieste la paz de Cristo en nuestros corazones. Se tiene que manifestarse algo diferente. La paz de Cristo, no la paz del mundo. No como el mundo la da, yo os la doy. Y esa paz que nosotros tenemos que tener es que tenemos que saber que el Señor está con nosotros y que el Señor fue a preparar lugar para nosotros. Y también que nos va a venir a buscar y que estaremos con Él para siempre jamás. Esa es la paz que tenemos que agarrar, no el revuelo que hay en este mundo. Esos clavos, como decía también en el himno, ¿no? Y las espinas de su sien mi leve culpa las clavó. Pero dice, sus manos, su costado y pies, Señor, fue a la cruz para que nosotros tuviésemos paz. Versículo 21 de Juan. Entonces les dijo Jesús otra vez, paz a vosotros. Ahora ya, como decía, ¿no?, entendiendo y habiendo visto y habiendo recordado, porque el Señor nos tiene que recordar que fue crucificado, que nos dejó la paz, y ahora nos vuelve a decir, ¿entendimos lo que es su paz? ¿Entendimos por qué nos deja la paz? O recordamos, ¿no? ¿Por qué nos deja la paz? Porque los discípulos sabían, lo habían vivido, lo habían escuchado. Y nosotros lo hemos vivido y lo hemos escuchado. Pero nos tiene que decir el versículo 21 ahora otra vez a nosotros. Entonces Jesús les dice otra vez, nos dice otra vez ahora, habiéndonos dicho lo anterior, paz a vosotros. Bueno, ahora, si entienden o entendemos, esa paz que el Señor nos vuelve a decir, dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Este mandamiento de parte del Señor que dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, y de cuántas maneras se puede mostrar que uno es un hijo de Dios, manifestando la fe en su corazón y a través de esta manifestación por el Espíritu que hay en cada uno de nosotros predicamos el Evangelio. ¿Y cuántas veces decimos lo contrario? No predicamos el Evangelio. Miren, yo les cuento, me estaba acordando de esto, ¿no? Hace unos cuantos años, ¿vieron cuando dice que andaba bien espiritualmente? Andaba muy bien espiritualmente. ¿Qué me sucedió? Parado en un semáforo, muchos lo saben, allá en la avenida 74 y en la ruta 86, viene una camioneta F100, de atrás se quedó sin freno
me chocó de atrás y me hizo pedazo el auto. A tal punto que las butacas se vencieron y con mi cuñado íbamos los dos y nos fuimos para atrás y anduvimos con el cuello muchos días muy mal. Entonces, ¿qué hizo este hombre pecador acá presente? Se bajó muy enojado, hizo algo que no tenía que hacer, a tal punto de que muchos que me conocían decían verdaderamente, qué enojado que está él, qué enojado que está. ¿Y qué podemos hacer cuando nos pasan esas cosas? Borrar con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, con nuestro hombre, todo aquello que el Señor venía obrando en nosotros. El Señor lo permitió para que se manifestase lo que somos. Con Pedro mismo lo hizo también el Señor. Nos ha pedido para zarandear. Entonces pasa esa zarandita para que salga esa porquería que tenemos adentro. ¿Qué fue lo que tuve que hacer? Llamar por teléfono a esta gente que era de Azul y pedirle perdón. Sí, está bien, me dijeron. Sí, está bien. Ya estaba hecha la macana, ¿no? Es el día de hoy que me arrepiento mucho de eso. ¿Manifesté la paz en mi corazón? No. Manifesté la bronca de mi carne. Y así, ¿cuántas veces nos pasa al cabo de nuestros días, ¿no? Podemos ser personas muy mansas, pero manifestamos muchas veces no la paz de Cristo, la paz de Dios. Cuando leemos el versículo 21, dice, ¿no? Después, la paz, hablando de la paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo también os envío. Con este sentimiento, Él nos envía a predicar la palabra de Dios, a hablar la palabra de Dios. En el capítulo 17 de este mismo libro de Juan, dice en el versículo 18, capítulo 17, 18 de Juan. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Como tú me enviaste al mundo, también los envío al mundo. De esa misma manera el Señor nos envía a este mundo, a manifestar la paz en nuestro corazón, con la paz que Él nos da. Pero es un Dios de orden. De la misma manera que el Señor, que Dios, que el Padre lo envía a Él, Él nos envía a nosotros. Y estaba pensando, volviendo al capítulo 20, ¿no? Cuando les dice, yo los envío, dice en el versículo 22, 21 leímos recién, ahora el 22. Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles, tomad el Espíritu Santo. Y acá vemos, ¿no? Aquella figura, aquel ejemplo que el Señor pone para enviarlos. A través del Espíritu Santo los envía a predicar el Evangelio. Y ahí les dice en el versículo 23, ¿no? A los que remitieren los pecados les son remitidos y a quienes los retuvieren les serán retenidos. Ahí les manda a predicar el Evangelio, a manifestar la paz al mundo. Pero primero se tiene que manifestar en nuestros corazones. Dice, podemos leer el ejemplo en el libro de los Hechos capítulo 3. Me habían perdido. Los Hechos 3. Los apóstoles, cuando el Señor los envió a predicar el Evangelio, los apóstoles, fíjense cómo dice en el capítulo 3 este ejemplo tan precioso. Vamos a leer desde el versículo 1. Y Pedro, dice Pedro y Juan, capítulo 3 de los Hechos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de oración, la de nona. Y un hombre que era cojo desde el vientre de su madre era traído, al cual ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este,
como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, rogaba que le diese limosna, una necesidad. Y Pedro, con Juan, fijando los ojos en él, dijo: mira a nosotros. Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro, acordémonos lo que les dijo a los discípulos, soplándoles, les dio el Espíritu. Y Pedro recibieron algo del Señor, recibieron el Espíritu, para ir en el nombre del Señor a predicar el Evangelio. No se la creyeron los apóstoles. Ellos iban en el nombre del Señor. No tenían el poder, ellos lo tenían bien en claro. Iban con la paz de Cristo, sí. Pero fíjense cómo dice. Y Pedro, con Juan, fijando los ojos en él, dijo: mira a nosotros. Entonces, él estuvo atento a ellos, porque le estaba manifestando la paz. Había algo en los apóstoles que este hombre quería ver, esperando de ellos recibir algo. Y Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. ¿Hay algo más valioso que podamos ofrecer a este mundo, que es la paz de Cristo? Pero primero tenemos que experimentarla, tenemos que tenerla, manifestarla. Lo digo por mí. Lo que tengo te doy. Tengo la paz de Cristo en mi corazón. Y no puedo dejar de recordar el día que acepté al Señor Jesús en mi corazón. La paz de Cristo me inundó el corazón. Me llenó, me hizo rebalsar de paz. Lo que tengo te doy. ¿Acaso no queremos que este mundo sea lleno de paz? Sabemos que no lo va a ser, pero pueden obtener la paz de Cristo al tener la experiencia que nosotros tuvimos. Mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te doy, te ofrezco la paz. No te la doy yo, te la ofrece Cristo, la paz que yo tengo. Es maravilloso esto, hermano. La paz de Cristo es maravillosa. La paz de Cristo no se puede comparar, la paz de Cristo no se puede rechazar. La paz de Cristo hay que tomarla, hay que agarrarla, hay que tenerla y no soltarla. No darle lugar a la carne para que suelte la paz de Cristo. El mundo te ofrece una paz fluctuante, una paz que parece que no tuviera sustento, una paz que es como una nube, que de repente se disipa. La paz de Cristo siempre está. Y hay otro ejemplo, en Hechos 8. Hablando, ¿no?, de que ese don de dar la palabra, esa paz, no se vende ni se puede comprar. La paz que uno tiene que ofrecer, el don de Dios de predicar la palabra, de compartir lo que Cristo nos ha dado, no se puede vender. Y el ejemplo de Simón el Mago, ¿no? Los Hechos capítulo 8, versículo 18 podemos leer. Podemos leer desde el 17, perdón. Entonces le impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. No se compra este don, no se puede comprar. Es un don de Dios, en el nombre de Jesucristo. Versículo 19 dice: diciendo: dadme también a mí esta potestad, que a cualquiera que pusiere las manos encima reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gane por dinero. No tienes tu parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. El don de Dios no se compra con dinero, no se compra el hecho de predicar la palabra de Dios. El hombre no tiene potestad de sanar a nadie ni de salvar a nadie. El Hijo de Dios lo que tiene que hacer es predicar el Evangelio en el nombre del Señor Jesucristo, para que se arrepientan en el nombre del Señor Jesucristo, para que se arrepientan con Cristo. Los hombres no nos ofenden a nosotros,
Los hombres no pecan contra nosotros. Pecamos contra el Señor. Ofendemos al Señor. El Señor es el que murió por nosotros. Yo no morí por nadie. Entonces no puedo salvar a nadie. El Señor es el que nos salvó, nos dio la vida eterna y juntamente con la vida eterna nos dio la paz. ¿No es acaso suficiente para estar gozosos en esta noche el hecho de decir, el primer día de la semana, el Señor nos trae, nos abre su palabra, nos dice paz a vosotros? Y nos da, y después nos dice, ¿por qué tenemos que gozarnos y sentir la paz de Cristo? Porque miremos a Cristo crucificado. Y una vez que vemos a Cristo crucificado, ahí, sí, a través del Espíritu, hacer lo que el Señor nos manda a cada uno de nosotros. No humanamente. Uno no se puede parar aquí adelante a predicar la palabra de uno y a decir lo que a uno le parece. Yo normalmente soy una persona que siempre antes de tener un mensaje me pongo muy nervioso. Y estoy varias horas pensando y se me vienen pensamientos por no decir varios días. Y el Señor me dijo, pasa a vosotros en esta tarde. Recibid el Espíritu para llevar la palabra a través del Espíritu. Por fe recibimos todo lo que el Señor nos da. Hermanos, que el Señor nos bendiga y podamos tomar esa paz que el Señor nos ofrece. Mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo da. Pero la tenemos que agarrar. Que el Señor nos bendiga.